Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Bienvenidos a el episodio 7 de Más allá del ADN. Hoy nos encontramos con Lidia Maeso, farmacéutica y estudiante de doctorado del programa de Ingeniería Tejidos de la Universidad del País Vasco, España. Y actualmente se encuentra haciendo una estancia en la Universidad de Harvard. Además, hace aproximadamente 3 meses inició con su canal de divulgación, Pipette Girl, en Instagram. Y bueno, no siendo más, bienvenida Lidia. Hola Jessica. ADN, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta y emocionada por mi primera vez grabando un podcast. No, qué emoción tenerte acá. ¿En qué laboratorio de Harvard estás? Pues estoy en el Mooney Lab, que es un laboratorio bastante grande, la verdad, que tiene distintas localizaciones, y yo estoy concretamente en el laboratorio que está situado en Cambridge, súper cerca del campus central de Harvard, así que muy guay porque rodeada de todo el ambiente, ahora que empieza septiembre, de toda la vuelta de los universitarios, y muy contenta, la verdad. Todos los trasteos ahorita, porque he visto que hay un montón de gente trasteándose, entrando. Sí. ¿Te ha gustado Boston? Me está encantando. La verdad es que he tenido suerte de pillar la temporada de verano con el buen tiempo también. Todo se ve de otra manera. Siempre hay 1000 planes para hacer y, como te comentaba, yo vengo de una ciudad pequeñita en España, entonces me parece que Boston tiene siempre planes, siempre actividad, y es una ciudad también súper internacional, lo cual me gusta mucho porque abre opciones de encontrarte con gente de cualquier parte del mundo. Eso sí que es verdad, es bastante diversa y eso hace parte como de la magia de la ciudad. Entonces, efectivamente. Es bastante agradable. Bueno, farmacéutica de profesión. Entonces, si quieres nos puedes contar cómo llegaste a estudiar farmacia, por qué te motivó. Eso es, estudié farmacia y me gradué hace ya 3 años, que siempre pienso que ha sido ayer, pero ya han pasado 3 años. Y la verdad es que siempre desde pequeñita me había querido dedicar a la investigación, pero lo que no tenía muy claro era cuál es el mejor camino o cuál era el mejor camino para llegar a ello. Y fue una profesora de bachillerato que me comentó la opción de estudiar farmacia por el hecho de que al ser 5 años en España, no sé si es igual en todas partes del mundo. En Colombia también son 5 años, ¿verdad? Sí. Pues en España le reconocen un nivel MECES 3, que es un nivel europeo que lo equipara a un nivel de máster. Entonces, con esto me ofrecía la opción de pasar directamente al doctorado, que era lo que yo realmente quería, o lo que yo pensaba que era la investigación, era el doctorado para mí en ese momento. Entonces, por eso tomé la decisión de farmacia, en realidad, un poco con vista ya a, después de acabar la carrera, poder acceder directamente al doctorado y a la investigación. Pero lo cierto es que luego me acabó sorprendiendo un montón la carrera. Yo no me esperaba que tocara tantas cosas tan distintas, desde la biología hasta la anatomía humana, hasta mucha química. Me parece que es una combinación, la verdad, súper chula, y me acabó gustando tanto la carrera que durante la carrera pensé si realmente al final quería hacer el doctorado o al final prefería cambiar de salida profesional. Ya. Y justamente te iba a preguntar, ¿qué hace un farmacéutico? Pues la verdad es que hay muchísimas salidas. Es una carrera, yo considero, súper polifacética, porque es que puedes tomar caminos muy distintos, pero el que todos conocemos y el más habitual es el de la oficina de farmacia, que son las farmacias que están a pie de calle. Y en este caso el farmacéutico lo que hace sobre todo es dispensar los medicamentos y, bueno, también mantener la cadena de seguridad para que esos medicamentos lleguen en el estado correcto al paciente, y también dar pues esa atención farmacéutica, ese consejo farmacéutico. Que es cierto que en España siento que no está tan extendido esto, pero en otros países europeos, por ejemplo en el Reino Unido, el farmacéutico siempre es el primer personal sanitario al que acuden los pacientes, y es el que deriva al médico o el que decide qué camino debe seguir ese paciente según su patología. Entonces, bueno, creo que en España poquito a poco, y en las zonas igual más rurales, sí que se está cogiendo un poco ese papel más clínico del farmacéutico. Y es un poco también otra de las funciones principales, aconsejar y acompañar a esos pacientes desde el primer momento. Y bueno, luego, aparte de la oficina de farmacia, es que puedes trabajar como farmacéutico en un hospital, en el que las funciones pues también son un poco validar la medicación de todos los pacientes y dispensarla. Puedes trabajar en industria, en desarrollo farmacéutico, puedes trabajar en la investigación, como es mi caso, haciendo un doctorado y luego quizá después un postdoc, incluso en industria o en academia.
Puedes trabajar también en tema de aduanas y control de medicamentos en las fronteras de los países, o sea, un poco más gestión. Puedes dedicarte a la docencia, es que las posibilidades son amplísimas y por eso también me gusta mucho la carrera de farmacia. Okay. ¿Y en investigación cómo es? ¿Es como el descubrimiento del fármaco, el desarrollo o más como los componentes activos? No sé. Se puede en realidad llegar a todas las fases del desarrollo del medicamento, porque al final somos profesionales o los expertos en el medicamento y el medicamento pues está compuesto por muchas cosas. Una es el principio activo y hay muchas investigaciones que se dedican precisamente a eso, a desarrollar principios activos. Son más el ámbito más químico de la farmacia. ¿Y el principio activo es...? Para los que no saben. Sí, eso, perdón. El principio activo es la parte del medicamento, el fármaco también se llama, que es la molécula que hace la acción. Es realmente lo que hace el efecto en el paciente. Lo que pasa es que, claro, una de las preocupaciones más grandes que tenemos siempre los farmacéuticos es cómo hacer que ese principio activo o ese fármaco llegue a donde tiene que llegar y en el momento que tiene que llegar. Entonces ahí viene toda la tecnología farmacéutica, que es ese proceso de desarrollar el medicamento que es como la cubierta que envuelve y transporta ese fármaco hasta su lugar de acción. Y ahí se abre otro mundo de investigación amplísimo también, que es más en el que estoy trabajando yo. Y es donde entra como la liberación Eso es. controlada de fármacos, por lo que dices. Eso es. Tiene que ser más específico a dónde llega el fármaco. Y ahí están las cápsulas gastroresistentes para aquellos fármacos que se degradan sino por los ácidos en el estómago, todo ese tipo de tecnologías que se utilizan para que el principio activo, el fármaco, llegue a donde tiene que llegar. Es la tecnología farmacéutica. Muchas posibilidades. Y bueno, ¿cómo fue tu carrera, como el desarrollo de tu pregrado? ¿Te gustó? ¿Te parecía interesante? ¿Decías como esto es lo mío? Es verdad que el primer año fue duro porque yo lo sentía como un tercero de bachillerato. Sentía que las asignaturas eran demasiado genéricas y decía, igual me he metido en algo demasiado amplio, igual no llego a centrarme en algo concreto en ningún momento, pero no, en realidad eso solo fue en primero y a partir de segundo empezaron a venir las asignaturas pues más relacionadas con el paciente, como la fisiología, la anatomía, asignaturas más químicas específicas, química orgánica, que fue una pesadilla para mí. La odié mucho, se me dio muy mal, fue para mí la asignatura más dura de la carrera. Y luego vinieron también pues, las farmacologías, que es donde ya se empiezan a estudiar los fármacos y sus acciones concretas, la tecnología farmacéutica, y ahí es donde empecé a descubrir que este ámbito de la tecnología farmacéutica me gustaba. Empecé a hacer también prácticas durante el grado, hice prácticas casi todos los veranos, lo cual también me ayudó mucho a decidir luego el camino que quería tomar, porque, como te decía, aunque yo entré a farmacia con la idea de dedicarme a la investigación, luego durante la carrera me planteé 1000 opciones, desde la farmacia hospitalaria hasta directamente industria, muchas cosas, entonces intenté probar todo lo que pude durante el grado para decidirme un poco y al final acabé decidiendo por lo que tenía en mente desde el principio. ¿Y cómo fue ese paso al doctorado? Ya, o sea, desde que entraste a la carrera, según entiendo, decías como quiero hacer doctorado, luego en la carrera viste todos los caminos que se podían tomar, pero como, ¿por qué decidiste hacer un doctorado ahí también? Pues fue una decisión complicada, la verdad. Le di muchas vueltas y decidí hacer el doctorado en la misma universidad. La verdad es que, en parte, porque era lo que conocía en ese momento. Durante la carrera creo que muchas veces no sabemos todas las opciones que hay más allá cuando terminamos la carrera y es una pena que siento que nos falta esa información y ese conocimiento de opciones. Pero bueno, yo en ese momento tuve un profesor que me gustó mucho cómo explicaba su asignatura. También en la asignatura siempre mencionaba un poco su investigación y me interesó un montón los temas, entonces pues fue una de las prácticas que hice. Bueno, en mi caso hice el TFG con él, el trabajo de fin de grado con él, y ahí ya decidí que me gustaba tanto los temas de investigación que él trabajaba como él como director, lo cual creo que también es una decisión y algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de decidirse por un doctorado, los directores, porque creo que marcan muchísimo y influyen muchísimo en cómo disfrutamos o no disfrutamos de esta etapa. Y nada, pues solicité una beca, en mi caso una beca del gobierno vasco, que es la región en la que yo trabajo en España, y me la concedieron. Se resolvía 6 meses después de que yo acabara el grado, entonces en esos 6 meses estuve trabajando en una farmacia, en una oficina de farmacia, y ahí volvieron a venir las dudas porque la verdad es que me gustó mucho, estuve muy contenta, pero bueno, ya había solicitado la beca, estaba bastante convencida de que mi camino a largo plazo era más bien la investigación.
Y nada, se resolvió en enero de 2023, que es cuando empecé el doctorado, y desde entonces aquí llevo inmersa en la ingeniería de tejidos. Doctorada en ingeniería de tejidos, sí. ¿Y de qué es tu tema de investigación? ¿Es tu proyecto? ¿De qué se trata? Pues en mi caso intentamos desarrollar sistemas, que voy a decir ahora unas palabras complejas, pero luego las voy a intentar explicar mejor, sistemas teranósticos y bioimpresos para su aplicación en la ingeniería de tejido cutáneo. Teranóstico quiere decir que combina terapia y diagnóstico. En realidad es una palabra bastante intuitiva porque es una combinación, y eso quiere decir que el propio sistema que intentamos desarrollar debería servir para dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, diagnosticar o monitorizar cómo está el proceso de curación de la patología que estemos tratando. En mi caso, como me dedico principalmente a la piel, pues suele ser el proceso de curación de una herida atópica, una úlcera, una quemadura, y al mismo tiempo la trate, es decir, nos dé una función dual. Y luego bioimpresas en 3D porque mis sistemas, pues bueno, como dice el nombre, los imprimo, generalmente casi todos los imprimo en 3D mediante bioimpresoras, que esto nos permite también pues, obtener formas súper personalizables que se pueden adaptar a la herida concreta de cada paciente, al tamaño, a la forma, a las características, y también es un avance respecto a otras cosas pues, que ya están en el mercado, porque en realidad la ingeniería de tejido cutáneo es una de las que más avanzadas está y hay bastantes cosas en el mercado, cual es bueno porque da esperanzas de que las cosas llegan a los pacientes, pero bueno, siempre intentamos pues mejorarlo un poquito más. ¿Y qué material usas para la bioimpresión? Pues generalmente mis sistemas se basan en materiales naturales, aunque también hay combinaciones con materiales sintéticos, se me iba. Entre los naturales los que más uso suelen ser gelatina, alginato, pero incluso otros materiales que no nos imaginamos que puedan servir como andamio, porque en este caso nos sirven como andamio para formar nuestro sistema. También sirven, por ejemplo, el ADN, que siempre lo tenemos en mente como una molécula genética, pues también puede servir como biomaterial. Y entre los sintéticos, pues desde el PLA hasta distintos tipos plásticos o muchos materiales que se pueden usar y combinar y nos dan estos resultados. Wow, el ADN se puede usar como material de impresión, de bioimpresión. Sí, sí. ¿Y cómo lo hacen? Quizá no sé si de bioimpresión, eso todavía yo no lo he testado, pero sí que se utiliza para formar algunos materiales de ingeniería de tejidos. Sí, es un material que por su capacidad de entrelazamiento, entrecruzamiento, también nos permite formar sistemas complejos. ¿Y hiciste una estancia en Dinamarca? Eso es. Que no es una estancia como tal, en realidad, porque yo tengo 2 directores de tesis, uno en la Universidad del País Vasco, donde estoy matriculada y donde hago la mayor parte de mi tesis, y mi codirector de tesis es de la Universidad Técnica de Dinamarca. Entonces estuve en su laboratorio de mi codirector, con lo cual no es como tal una estancia, pero bueno, a efectos prácticos sí lo fue para mí, porque estuve también 3 meses viviendo allí en Copenhague y fue una inmersión al mundo de la ciencia. Fue también la primera vez que salí realmente de mi ciudad y de mi entorno de confianza, así que fue también un reto en ese sentido. Pero bueno, muy guay porque... como te comentaba, eso es el laboratorio de mi codirector, entonces pues también ya le conocía, aunque fuera de manera online de antes, y pues, conocía y había trabajado con la gente del laboratorio, así que eso también hizo que fuera más fácil el cambio y la adaptación al nuevo ambiente. Y allá llegaste a continuar con tu proyecto. Eso es. Realmente fue más bien a empezar porque nada más llevaba 2 meses en la tesis en el doctorado cuando me fui allí, así que es cierto que el grupo de mi codirector de Dinamarca es mucho más experto en materiales, mientras que el mío en España se dedica mucho más a la parte biológica. Por eso pensamos que la mejor idea era primero irme allí y tratar de desarrollar el material y hacer la caracterización de ese material y después traerlo a España para probarlo ya en sistemas biológicos y in vitro en vivo. ¿Qué técnicas de caracterización usaste ya? Pues la verdad es que bastantes, pero entre las que más creo que pueden ser interesantes, testábamos pues, la adhesividad de los sistemas que estamos desarrollando, porque en este caso al tratarse de sistemas para piel, pues deben tener una capacidad de adherirse a la piel para que no se pierdan. También las propiedades viscoelásticas, que son las que nos permiten saber si ese material se va a poder bioimprimir o no, un poco toda la reología, que es ese estudio de la viscoelasticidad del material, las propiedades mecánicas como la elasticidad, la capacidad de rotura de ese material, y una cosa que también está muy en boga ahora y que también trato de incorporar en los materiales de mi tesis, que es la habilidad de autorreparación, self-healing en inglés,
que es que ese material, una vez roto o fracturado, tenga la capacidad de por sí mismo volverse a reparar y a unir, y eso nos permite que el material sea mucho más durable en el tiempo, en el cuerpo humano, porque si hay alguna fractura por algún movimiento o lo que sea, no se pierde y no hay que reemplazarlo, sino que por el propio contacto vuelve a regenerarse. ¿Y hay, digamos, algún problema en específico que tú estés, o sea, sí estás tratando con la piel, pero como algún problema en especial? Pues justo en general en mi tesis no, es más ingeniería de tejidos general, pero justo en el proyecto en el que estoy aquí en Harvard y para el que he venido sí que nos dedicamos sobre todo a las úlceras diabéticas, que es una patología también de la piel, pero que se centra en esas personas con diabetes que todavía tienen más complicaciones para sanar esas heridas o úlceras que puedan surgir en la piel. Ya entrando ahí en el tema, ¿cómo fue que conseguiste? Acá estás haciendo una estancia. Sí. Sí. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué te motivó a venir? ¿Por qué Boston? ¿Por qué Harvard? Todo. Esta es una de las preguntas que más me está llegando desde que me abrí el perfil de divulgación y la verdad es que lo entiendo porque, joder, Harvard es como un sueño para todos los que nos dedicamos a la investigación y estar aquí es una pasada. Estoy, vamos, súper agradecida por tener esta oportunidad durante mi doctorado. Y la verdad es que en mi caso, al venir de estancia, es un poco diferente que quien hace su doctorado como tal en Harvard, porque yo no me tuve que matricular en esta universidad, sino que simplemente contacté con el grupo de investigación en el que estoy y como se dedican a investigar temas que tenían bastante relación con mi tesis, pues hicimos una especie de entrevista online. Le gustó el proyecto en el que yo trabajo en mi tesis al investigador principal de aquí. Además hay una investigadora postdoctoral en su laboratorio que estaba trabajando en este proyecto de las úlceras diabéticas que encajaba a la perfección con mi tesis. Entonces nos puso en contacto, también comentamos un poco los proyectos y cómo cuadraba y todo, pues directamente me aceptaron. Y pues fue una suerte, la verdad, porque justo todo esto también lo gestioné el año pasado y es verdad que este año con los recortes en la financiación la cosa está mucho más complicada, así que por eso también digo que me siento súper afortunada de poder estar aquí. Sí, es verdad, el proceso migratorio está súper Es complejo. Todo está... ¿Y acá es donde llegaste a trabajar con el mRNA? Eso es. Aquí estoy en este proyecto que comentaba de úlceras diabéticas y uno de los enfoques que utilizamos para tratar esta patología consiste en liberar un RNA mensajero, mRNA, que llegue a esas células alrededor de la herida de la úlcera diabética y pueda hacer que esas células expresen una proteína que ayude a la regeneración de la úlcera, que atraiga células inmunes y células específicas, queratinocitos, y promueva su crecimiento también. Entonces, para liberar este mRNA, que es algo sintético, no estamos descubriendo nada nosotros, sino que lo que estamos intentando es cómo hacer que ese mRNA, que es una molécula súper sensible y que se destruye con gran facilidad, pueda estar encapsulada en unas nanopartículas lipídicas que estén inmersas dentro de este andamio sistema de regeneración que utilizamos y que llegue ese mRNA a donde tiene que llegar y cuando tiene que llegar. ¿Y por qué están usando nanopartículas lipídicas? ¿Cuál es la ventaja de usar lípidos? Pues esto depende un montón de lo que quieras encapsular, pero en nuestro caso las nanopartículas lipídicas básicamente porque son las más accesibles, las más estudiadas hasta ahora. Además hay varios proyectos previos del grupo de investigación en el que estoy en el que han desarrollado sus propias nanopartículas lipídicas y bueno, porque la experiencia dice que para encapsular a RNA mensajero es lo mejor. Esto lo hemos visto ya en las vacunas del COVID que todos conocemos, que también estaban basadas, la mayoría de ellas, al menos la de Pfizer y Moderna, si no me confundo, estaban basadas en RNA mensajero. Y este RNA mensajero iba también encapsulado en nanopartículas lipídicas para que llegara a nuestro cuerpo, en este caso con la función de, por supuesto, distinta de que el cuerpo produjera una proteína del virus y educar a nuestro sistema inmune a aprender a detectarlo rápidamente. Pero bueno, el approach es un poco el mismo, la idea es la misma y eso se ha visto que las nanopartículas lipídicas pues una forma accesible y sencilla de transportar el RNA mensajero. Ya estando acá haciendo investigación y estando como en ese entorno científico, ¿cuál sientes que ha sido como la diferencia a Europa, España y pues Dinamarca? Porque ya estuviste. Sí, pues la verdad es que siento que son tres mundos muy diferentes. Sí, es mucha de la diferencia que noto. En Dinamarca, la verdad que no notaba tanta diferencia con España en realidad, porque dentro de ser Europa pues hay muchas cosas que son más parecidas. Sí que me sorprendió muchísimo al llegar a Dinamarca que allí tienen las oficinas
es decir, las mesas donde trabajamos y los laboratorios separados, cosa que en España en mi laboratorio no pasa, aunque sé que hay otros grupos igual más grandes. Pero, o sea, ¿como con módulos o...? No, en diferentes salas. Tienen una zona de oficinas y una zona de laboratorio, de pollatas y de trabajo. Entonces está súper separado. El momento en el que estás leyendo no hay ni un ruido de fondo. Yeah. Estás en un despacho. Y en el momento en el que estás en el laboratorio haciendo trabajo experimental, pues estás solo con gente que está haciendo trabajo experimental y no molestas a los compañeros que quieran igual leer o escribir. Sí. Esto me sorprendió, es una tontería, pero no lo había vivido en España y creo que realmente es algo muy útil. Y bueno, respecto a Estados Unidos, que yo creo que es donde más se nota el cambio, lo que más me impacta es la multiculturalidad que hay en los grupos de investigación. También siento que es, como decía hace poco en mis redes sociales, como una ONU científica, porque es que hay gente de todas partes del mundo y me parece que esto es súper enriquecedor. Perdón. Esto es súper enriquecedor a nivel de laboratorio porque se aprende muchísimo de toda la gente que tiene backgrounds súper diferentes, que ha estudiado carreras en sitios distintos, que incluso es que la misma carrera en diferentes países pueden tener unos conocimientos y unas habilidades súper diferentes. También me sorprende la facilidad de trabajar a cualquier hora que tienen aquí, porque al menos en España para trabajar los fines de semana tenemos que solicitar un permiso especial para acceder al laboratorio, no es tan sencillo. Okay. Y aquí veo que la gente puede venir a trabajar a las 3 de la mañana y puedes encontrarte a cualquier persona más en el laboratorio. Y bueno, luego también me sorprende, pero esto ya no lo veo tan positivo, la poca interacción que hay entre compañeros. Siento que es mucha más, quizá es un mundo más competitivo todavía, que la ciencia de por sí lo suele ser, desgraciadamente, pero bueno, aquí siento que todavía como hay más transferencia quizá a industria o más patentes, se vuelve todavía un poquito más competitivo y siento que entre compañeros de laboratorio no se interactúa tanto. Y ahí siento que toda esa multiculturalidad que podría aportar tantos beneficios pues se pierde un poquito. Y esa es otra diferencia que sí que he notado, como que cada proyecto va un poco más por libre. Y... Eso es muy cierto y a mí también me ha pasado, digamos en Colombia pues yo estaba acostumbrada a molestar, a recochar como con mis compañeros de laboratorio. Luego cuando estuve en Viena el trabajo era grupal y era muy diferente porque estaba estudiando, es verdad. Pero igual como que había mucha complicidad entre nosotros. Sí, desde luego. Era totalmente diferente. Acá, digamos, en mi laboratorio sí es como de que trabajamos y tenemos como los puestos de trabajo dentro del laboratorio, entonces como que todos lo hacemos ahí. Sin embargo, sí que es verdad que no hay ruido, o sea, yo me siento la más ruidosa cuando entro al laboratorio y saludo a todo el mundo y es como... Sí, totalmente. Escandalosa. Sí. Pero es ese choque cultural grande porque todo es en silencio, sí. Como que todos están concentrados en lo suyo, no te preguntan cómo estás o lo preguntan como por cortesía, por ser... Sí. Pero realmente no les interesa. No, realmente no. Es verdad que son muy amables, ya me he sorprendido con la amabilidad que hay en general, pero es verdad que siento que es un poco más, pues eso, cortesía y más que luego interés real. Y sí que también me sorprende que aquí las pollatas son individuales, por lo menos en mi grupo de investigación, cada uno tenemos nuestra pollata y... ¿Qué es la pollata? La mesa de trabajo del laboratorio, ya. La bench, no sé cómo decirlo bien en español, pero bench. Cada uno tiene la suya, no comparten. Nosotros en mi laboratorio en España y en Dinamarca, en ambos, hay una mesa de trabajo para PCR, y todo el mundo que va a hacer una PCR va a la misma. Pues aquí no, cada uno trabaja en su mesa y justo los equipos más grandes sí que son comunes, pero no preparas las muestras en el mismo sitio, o sea, cada uno literalmente tiene su propio espacio de trabajo separado de los demás compañeros. Lo cual creo que también es que dificulta que haya interacción, porque si tú estás en tu sitio y ni siquiera ves al de al lado, ¿cómo vas a hablar? Bueno, no, en mi laboratorio sí se comparte más, ¿no? Sí. También creo que eso es porque mi laboratorio es muy grande, ha habido épocas de mucha gente y quizá era un poco caótico si no trabajar todos, tanta gente. Sí, es verdad, pero bueno, puede ser un poco más desordenado, tendencia al desorden, eso es cierto. ¿Cuáles son tus funciones en el laboratorio de acá? Pues estoy en un proyecto que no es mi proyecto como tal, estoy ayudando y trabajando en
en el proyecto de una investigadora postdoctoral que consiste en eso, en el tratamiento de las úlceras por presión. Entonces, bueno, el primer mes básicamente mi función fue aprender porque tenía que aprender a fabricar esos sistemas y a desarrollarlos, y ahora ya estoy desde hace pues, un par de meses con muchos ensayos de caracterización hemos repartido un poco el trabajo, entonces intentando pues sacar muchos resultados, ver si vamos por buen camino, si hay que reformular los sistemas y hacer ensayos. También estamos ahora haciendo ensayos in vitro y se van a empezar algunos in vivo durante el mes de septiembre, así que también preparando muchísimos geles para llevar al hospital. Y eso también me sorprendió de llegar aquí, la facilidad para los ensayos in vivo que tienen. Cosa que... ¿Ya habías trabajado con animales? Yo no, en mi grupo de investigación no tenemos animalario, entonces todos los ensayos que he hecho han sido in vitro y ex vivo en España. Y in vivo ha sido aquí la primera vez que he tenido contacto y vamos, he pasado de trabajar con ratones a que ahora los ensayos in vivo que vamos a empezar ya van a ser con cerdos, que son palabras mayores, así que la verdad es que interesante porque se aprende mucho de todo, pero a mí me da bastante apuro. Tienes razón en el tema de la facilidad de acá, para cómo fue ese proceso como de tener la aprobación para poder trabajar con animales. Pues yo realmente no tengo la titulación aquí porque yo solamente estoy fabricando los sistemas y luego proceso las muestras, pero no trabajo con los animales. Pero siento por lo que me han contado que realmente es una formación breve. Creo que tienes que pasar un pequeño test o cuestionario, pero que es algo que en un par de semanas puedes conseguir, mientras que en España es un proceso de 6 meses con un montón de prácticas, de horas que hay que cumplir de formación, más exámenes y teoría, que realmente es difícil de pasarlo, y aquí en cambio pues eso, prácticamente todo el mundo lo hace. En Europa está más regulado y eso hace que cuando algo ya estás muy seguro de que va a funcionar es cuando lo pruebas en animales, y aquí quizá pues desde un primer momento se pasa. Tenía momentos de frustración, decías como en la curva de aprendizaje, empezaste el primer mes como en esa curva de aprendizaje, que es cuando de por sí uno comete más errores, o al menos digamos en mi caso. Sí, el primer mes ha sido de error tras error, y es como, pucha, cada día hago algo mal diferente, o sea, la cago en algo diferente. Creo que es lo normal, y que al final yo también ya llevo 2 años en el doctorado, entonces he aprendido a manejar un poquito la frustración de que las cosas no salgan por estos 2 años de experiencia, y porque también ya me he llevado muchos disgustos antes. Pero sí, es verdad que los principios siempre cuestan, y aprender técnicas nuevas, aprender a trabajar en un sitio nuevo, en un entorno nuevo, con equipos que no has utilizado antes, es que es un reto, es imposible que a la primera salga bien. O yo siento que es muy complicado que eso sea así, y que es parte al final del proceso de la investigación. Liarla, que las cosas no salgan y aprender de los errores, y eso es lo que nos hace al final mejorar. Pero bueno, sí que también he oído mucho hablar últimamente del síndrome del impostor, que le llaman, y siento que muchas veces pues pensamos también de nosotros mismos que hacemos menos de lo que hacemos, y luego cuando cuentas las cosas a otras personas o explicas lo que estás haciendo y escuchas la opinión de otras personas, dices, aunque yo sienta que no sirve para nada o que en el día a día me desespere, al final del día sí que se hacen cosas. Entonces un poco recordarse eso los días en los que te sientes más frustrada creo que es importante, y aún así nos seguiremos sintiendo así porque es parte de la ciencia, pero... Y lo que decías, como lo importante que es tener un director o un apoyo. Desde luego. Yo he escuchado historias de terror de directores que son una pesadilla. Desde luego, y ahí sí que quiero remarcar un poco la importancia de que un director te apoye, te motive, te inspire también, que sea como una persona que tienes como referente. Yo también en el tema de las redes sociales también me he inspirado mucho en mi director de España, porque él también empezó en pandemia con divulgación, en su caso en X, en el antiguo Twitter, y de entonces, vamos, ha progresado muchísimo y también le ha abierto muchas puertas, y él ha sido el primero que siempre me ha animado, y cuando yo le dije que tenía ganas de hacerlo pero que no me atrevía a dar el paso, desde el minuto 1 fue, vamos, mi mayor apoyo. Tienes que hacerlo, anímate, y la verdad es que pues es una persona que no solo lo veas como un referente, sino que además tenga ese punto de cercanía y de apoyo. Sí. Creo que es imprescindible. Y que además pues el doctorado es una etapa que creo que todos los que estamos en ella describimos de mucho estrés, y si encima tienes que pues igual lidiar con una persona que no entiende esos altibajos, o que haya semanas de menos resultados, de que necesitas descansar, pues eso lo puede complicar todo mucho más. Así que bueno, yo
creo que es una de las decisiones primordiales que marcan el paso por el doctorado. Y no me puedo sentir más afortunada, la verdad, de haber tenido la suerte de coincidir con al menos mi director más cercano, que es el de España, que realmente hace muy bien su función de director. Qué bueno, me alegra mucho que tengas a alguien que te esté ahí respaldando 100%, eso es muy, muy importante. Lo que dices es como acá también quizá, como por esa competencia de publicar, patentar, tener resultados, hay mucha presión sobre los doctorados, postdoc. Sí. Y bueno, eso es también muy importante como pensar en eso cuando se decide hacer un doctorado. Calidad de vida son 5 años, o bueno, no sé cuántos años. En España son habitualmente 4. 4 años. Pero bueno, vas a estar ahí 100%. Sí. Entonces, ¿qué crees que va a venir luego del doctorado? Pues la verdad es que todavía no lo tengo nada claro. Siento que hay muchas cosas que me gustan, entonces siento que voy a volver a estar un poco como al acabar la carrera, con 1000 opciones abiertas y sin saber muy bien cuál es el mejor camino o cuál es la mejor decisión, pero supongo que siempre que hay que tomar decisiones así tendremos esa incertidumbre. Así que no lo sé, a ver qué oportunidades me surgen en ese momento. Me gustaría seguir en la investigación de una forma u otra. No tengo claro que toda la vida quiera estar haciendo trabajo de laboratorio, la verdad. Me gusta, pero siento que es mucho estrés, que los experimentos largos y las semanas de experimentos súper, tediosos, el estrés es muy grande. Y no sé si me veo con 50 años en esto, pero de momento sí que me gustaría seguir al menos durante unos años más y quizá luego pues enfocarme más a gestión de proyectos o otro tipo de ámbitos vinculados a la investigación. Y bueno, también he empezado con la divulgación porque no creo que vaya a ser mi futuro profesional de momento, pero es algo que me gusta, creo que es importante y oye, ojalá se abran puertas también para poder seguir desarrollando ese aspecto profesional en el futuro. Claro, es que además ahorita estás joven, tienes energía, de cierta forma, bueno, no sé, hablo desde el desconocimiento, pero no tienes hijos, no tienes como ese nivel de compromiso de que tengo familia, tengo que estar ahí. Claro, ahora es cuando lo puedo hacer. Que los fines de semana a cuidar las células. Efectivamente. No... Es verdad que por muy pasional que sea, siento que realmente es muy difícil compaginar la investigación básica, pura y dura, con otros aspectos de la vida, como tener familia, como tú dices. Entonces, pues bueno, a ver qué me depara el futuro, pero bueno, sí que me gustaría al menos eso, seguir vinculada a la investigación. Y también siento que en España es bastante complicado y siempre te exigen al menos haber hecho un postdoc de varios años en el extranjero, lo cual también complica y dificulta más la situación. Pero bueno, no lo sé, todavía, como dices, soy joven y además todavía me queda 1 año y pico de doctorado, así que lo iremos viendo. ¿Y qué te llevó a abrir tu cuenta de divulgación? Como que lo venías pensando y ya... Llevo pensándolo realmente desde que estaba en la carrera. Tuve una idea en yo creo que 3º de carrera y empecé a preparar un montón de posts de comunicación científica para ayudar a otros estudiantes que también estudiaban farmacia, un poco también con la idea de crear comunidad en estas carreras científicas que a veces pues siento que son un poco solitarias o que no tenemos tantos referentes o otras personas que se dediquen a lo mismo, pero la verdad es que nunca me atreví a hacerlo. Todo ese contenido quedó ahí perdido y bueno, ahora durante el doctorado sentía pues lo mismo pero elevado al 15 porque sobre todo en referentes femeninos creo que hay muchos menos todavía en la ciencia y en la divulgación. Y me parece que era importante o que a mí me gustaba ese contenido de otras personas que encontraba y que seguía y sentía que todo era en inglés. No había apenas contenido en español sobre ciencia, doctorado y creo que por mucho que el inglés sea el idioma de la ciencia y todos lo hablemos, pero la manera de conectar con las personas en tu idioma materno o de entenderte o sentirte identificado si es en tu propio idioma se facilita mucho. Y por eso pues dije, es el momento y ahora que voy a estar en Harvard, que también voy a estar pues alejada de todos mis planes y mi vida habitual en Vitoria, en mi ciudad, y voy a tener ese tiempo y esa motivación, pues es el momento. Y también mi director, como te decía, me animó mucho y me dijo, es una oportunidad también porque estar en Harvard también es algo que a mucha gente le crea curiosidad, le intriga cómo has llegado ahí
y le gustaría llegar ahí, que puede servir de inspiración, de referente. Y la verdad es que estoy sorprendida porque llevo 3 meses con esto, ni 3 meses, y he recibido muchísimas preguntas, mensajes e incluso oportunidades como esta de grabar un podcast que, la verdad es que me siento súper agradecida de todo lo que está viniendo. Qué bueno, la verdad es que sí tienes toda la razón. Aunque el inglés sea como el idioma universal de la ciencia, no hay como saber expresar la ciencia y los términos en tu idioma, poder explicar a las personas. A mí a veces se me dificulta porque, digamos, la carrera ahorita, la maestría y eso lo hice en inglés. Claro. Y hay términos que simplemente no sé cómo decir en español. Y a mí eso se me hace como, ¿cómo así que no sé cómo decir esto en español? Y no debería ser así. Entonces, sí es muy importante para que haya también desarrollo regional y no eso solo esté también como centralizado el desarrollo de la ciencia. Entonces, eso es. Y bueno, más aún en mi región, en el País Vasco, tenemos un idioma que es súper especial, el euskera, o vasco, se conoce como vasco, pero en euskera se dice euskera. Y es un idioma local que solo hablamos en esa región y también es un idioma súper único en el mundo porque no tiene ningún otro idioma relacionado ni nada. Y también es algo que me gustaría explorar en un futuro, pues hacer algo de divulgación en este idioma. De hecho, bueno, sí que he hecho alguna cosa ya antes de venirme aquí. Escribí un artículo que además fue galardonado con un premio de divulgación en euskera y es un orgullo, la verdad. Y bueno, no sé, creo que como tú dices, que mantener el idioma y que haya pues conocimiento, los términos se traduzcan a los idiomas más pequeñitos o más locales es súper importante. Por supuesto, el español es un idioma amplísimamente usado y más aún un motivo de más peso para que toda la ciencia que se hace también se pueda transmitir en este idioma que usamos tantísimas personas en el mundo. Además de comunicar o sea, ¿con qué intención abriste la cuenta? ¿Con comunicar tu camino, inspirar a gente? Si alguien está interesado en seguirte, ¿cómo lo invitarías? ¿En qué resumirías tu cuenta, tu proyecto? Pues es un poco multifacético, porque por un lado me gustaría transmitir el conocimiento científico a las personas que no tienen nada que ver con el mundo académico o científico, ¿no? Pues poder transmitir lo que hacemos, toda esa financiación pública que al final recibimos los investigadores, como es mi beca del doctorado, en qué se utiliza, qué hacemos, que la gente normal a pie de calle sepa pues para qué sirve, por qué es importante que se invierta en ciencia. Pero por otro lado, otro objetivo también que me marco y que para mí es importante es un poco crear comunidad. También conectar con otra gente que se dedique a lo mismo, conectar con estudiantes que tengan dudas, que no sepan qué camino tomar, que tengan algún referente, una persona a la que igual poder consultar. Y yo, digo que mi cuenta está abierta a mensajes siempre y voy a intentar siempre responderlos y atender a toda la gente que tenga dudas y es pues eso, no se decida si el doctorado es para ellos o no sepa si estudiar una carrera u otra, todo lo que pueda servir pues de inspiración o aconsejar, creo que es muy positivo y que yo en su momento lo hubiera agradecido, entonces me gustaría aportar eso a la comunidad científica y un poco de divulgación y conocimiento a la comunidad no científica. ¿Y qué tan difícil ha sido como para ti hacer como la comunicación de ciencia? Porque pues como científicos de cierta forma te enseñan a ser muy rígidos, técnicos, específicos, muy profesional como hacia la ciencia, pero cómo comunicar eso a la persona del día a día, cómo han sido sus retos. Es complicado y lleva mucho trabajo, la verdad. Muchas veces cuando preparo un vídeo o pienso en hablar de algo, lo pienso en mi cabeza y cuando lo grabo y lo escucho digo, no se entiende nada, solo lo entienden tus compañeros de laboratorio. Y siempre me pongo una pregunta que leí una vez. Algo está bien divulgado si realmente tu abuela sería capaz de entenderlo. Y siempre me planteo eso cuando grabo algún contenido y la verdad es que es un reto, es difícil porque siempre pues, utilizamos palabras técnicas que además es que a veces no hemos explicado nunca en palabras más llanas, entonces cuesta y lleva mucho trabajo que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta del trabajo que lleva la creación de contenido. Yo ahora me he dado cuenta de todo el trabajo que hay detrás de toda la gente que se dedica a hacer pues contenido de cualquier tipo, pero sobre todo si es contenido técnico y divulgativo, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, entonces espero poder seguir teniendo el tiempo y la motivación durante mucho tiempo para hacerlo, pero realmente es complejo y es un reto. ¿Y qué consejo le darías a alguien, estudiantes como que sueñan en llegar a Harvard, como que dicen, no, ojalá algún día yo esté allá?
Pues que yo hace muy pocos años era esa persona y aquí estoy. Entonces, solo el propio ejemplo de mi caso creo que puede ser un buen consejo, que todo se puede lograr y que, bueno, muchas veces hay que tener un plan B, C y D. Quizá tú pienses en matricularte en Harvard y es muy complicado, no consigues la plaza, pues no frustrarse, no dejarlo de lado y decir, como no he conseguido el PhD o la matrícula en Harvard, abandono. No, siempre tener, pues, eso, un plan B, un plan C, un plan D que podamos utilizar, pues, por ejemplo, el de hacer una estancia internacional. Quizá no puedes hacer todo tu doctorado aquí por recursos económicos, por dificultad para la matrícula, por temas de visado, de migración, por lo que sea, pero puedes hacer una estancia de unos meses que te sirve para conocer un poco este mundo. Y bueno, eso, que siempre hay muchas otras opciones que quizá no nos hemos planteado en un primer momento y no rendirse, siempre seguir adelante que las cosas llegan. ¿Y qué consejo le darías a Lidia de hace 5 años? Pues también uno muy parecido, que es que realmente se puede llegar muy lejos si mantienes la motivación, las ganas, la ilusión. Entonces, que siga haciendo como estaba haciendo, probar todas las opciones que hay a su alcance, hacer prácticas aquí, allá, conocer todos los distintos mundos, que no se cierre a un solo camino, porque pues es que la vida es eso, da muchas vueltas y muchas veces lo que tenemos planeado en nuestra mente no sale, pero eso nos lleva a que salgan otras cosas increíbles o mejores incluso. Entonces, pues bueno, un poco seguir probando, conociendo todos los ámbitos posibles y que si un camino no es el correcto, siempre se puede dar marcha atrás, pero que no sea por no haberlo intentado. ¿Qué te emociona del futuro de tu carrera o de tu vida personal? Pues la verdad es que de momento acabar la tesis es algo que me emociona bastante y poder decir por fin, después de tanto esfuerzo, que soy doctora, eso es ahora mismo mi objetivo principal a corto medio plazo, que espero que pase en 1 año y medio como mucho. Así que de momento es mi objetivo principal y bueno, la verdad es que los últimos meses he vivido pensando y emocionada con el objetivo de venir a Harvard, con el motivo de venir a Harvard, así que bueno, eso ahora ya está pasando y pronto va a estar terminado, así que tendré que buscar otra motivación que también me anime a seguir con esta ilusión y bueno, creo que las redes sociales y la divulgación es también algo que tener ahí en mente y que me mantiene pues con la ilusión de esta nueva iniciativa, de este proyecto y... Claro, es un proyecto muy prometedor, la verdad. Y sí. Está creciendo muy chévere. Yo te sigo como también desde los inicios y justamente el otro día estaba hablando con un amigo que está haciendo su maestría en Bélgica y me decía como, le conté como voy a hacer un episodio con ella. ¡Qué mona! Y me dijo, sí. ¿Qué? Y también te sigue, entonces estuvo... O sea, ¡Qué ilusión! Aunque uno no crea, sí se está creando como comunidad y está llegando a las personas que lo necesitan y ahí de poquito a poquito. Me hace muchísima ilusión, la verdad. Cada vez que recibo un mensaje positivo o alguna cosa así, digo, ojo, es que realmente uno siente que los influencers tienen miles de millones de seguidores y yo digo, ¿qué voy a decir yo con mis 1000 y pico seguidores? Pero ojo, luego pienso, imagínate hablar en un auditorio frente a 1800 personas. Sí. Toda la gente que está escuchando lo que digo y que está interesándose por lo que digo, me parece que ya es bastante motivo. ¿Qué momento ha sido como el momento inesperado de tu camino que tuviste? ¿Cómo pasó eso? Pues la verdad es que uno de ellos es este mismo que estoy viviendo ahora mismo, porque no me puedo creer y se lo contaba a mi familia ayer. Mañana voy a grabar un podcast. Esto es increíble, para mí es, vamos, una pasada. Y bueno, estar en Harvard pues también es otra cosa que la Lidia de 8 años no se podría creer y siempre muchas veces pienso, joder, cuando sentimos que no somos suficientes o que no estamos haciendo el 100% o que estamos lejos de llegar a lo que un día soñamos o pensamos, o lo que hoy en día soñamos, mejor dicho, pensar en nosotros con 10 años, cómo verían a nosotros de hoy en día, ¿no? Y cómo admirarían la persona en la que nos hemos convertido. Así que, bueno, estar aquí en Harvard ya es para mí un sueño. Y estar grabando este podcast también, porque esto significa que es un buen principio para comenzar y darle más... Seguro vendrán muchos más. En la divulgación. Tenemos el honor de ser los primeros. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. La verdad que sí, te deseamos muchísimo éxito con tu carrera profesional y con tu canal de divulgación también. Ojalá llegues a muchas personas, a las personas que lo necesitan, que seas motivo y motivación, que seas también
como ese puente de comunicación de ciencia, de lo difícil a lo cercano, que la gente diga como, wow, qué importante es invertir en esto. Y siento que ahorita también es un momento crítico. Sí, lo es, sobre todo aquí en Estados Unidos. Entonces, esos canales son muy importantes para decir como, no, esto es primordial. Esto la ciencia sí. La educación es el futuro. Es el futuro, y la educación da paz y la educación da muchas cosas positivas. Entonces, bueno. Pues muchísimas gracias por la invitación y lo mismo te digo, enhorabuena por este proyecto tan chulo, que también siendo además estudiante de máster, con lo que supone y la carga que ya de por sí se suele tener, animarte a hacer esto, el trabajo de edición. Yo ahora que estoy creando contenido sé lo que supone, así que también te admiro y te agradezco un montón la invitación. Gracias, muchas gracias. Y ha sido un placer. Verdad que sí. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, si quieren seguir a Lidia en su canal de Pipette Girl, comunica ciencia, comunica su camino, es inspiración, motivación, y cualquier duda, cualquier pregunta pueden llegar a ella. Y ella con todo el amor del mundo va a tener las puertas abiertas para todo el mundo. Muchas gracias.